Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos nuevamente aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy súper emocionada por el vídeo que les traigo hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del romance turco, específicamente en la dinámica explosiva entre dos de las estrellas más queridas y comentadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a analizar a fondo esa reacción, esa única reacción de Demet que ha causado furor en las redes sociales y que tiene a todo el mundo preguntándose, ¿qué pasó realmente? ¿Qué hizo Can para provocar semejante respuesta? Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans absolutos de esta pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que la química que desprenden es innegable, pura dinamita. Desde sus inicios en Erkencikus Pájaro Madrugador, nos han robado el corazón con su talento, su carisma y, por supuesto, esa conexión tan especial que traspasa la pantalla. Pero la vida de los famosos, como bien sabemos, está llena de altibajos, de rumores, de especulaciones y, sobre todo, de momentos que se convierten en virales en cuestión de segundos. Y este es precisamente uno de esos momentos. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos de esta historia, déjenme recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si todavía no lo han hecho, ahora es el momento perfecto para unirse a esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas, de los chismes de farándula y de todo lo que tenga que ver con nuestros actores favoritos. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles contenido exclusivo, noticias de última hora y análisis profundos de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Así que ya saben, a suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. Seguramente se están preguntando de qué reacción de Demet estamos hablando, ¿verdad? Pues bien, en los últimos días ha circulado un vídeo en las redes sociales donde se ve a Demet durante una entrevista, y de repente, le mencionan el nombre de Can Yaman. Lo interesante no es la mención en sí, sino la reacción posterior de Demet. Su expresión facial cambió drásticamente en cuestión de segundos. Pasó de una sonrisa radiante a una expresión de sorpresa, casi incredulidad, y luego, a algo que podríamos describir como molestia. Decepción. Es difícil de precisar, y ahí radica precisamente el misterio. Este vídeo, como era de esperar, se viralizó rápidamente generando un sinfín de especulaciones. Algunos aseguran que la reacción de Demet es una clara señal de que todavía existe resentimiento hacia Can, tal vez por algún malentendido o problema que tuvieron en el pasado. Otros, más optimistas, creen que simplemente se trata de una reacción natural ante una pregunta incómoda, y que no necesariamente implica que exista mala onda entre ellos. Y luego están los más creativos, que han elaborado teorías conspirativas de todo tipo, desde romances secretos hasta acuerdos comerciales fallidos. La imaginación de la gente no tiene límites. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? Para entender la reacción de Demet, es importante tener en cuenta algunos factores. En primer lugar, recordemos que la relación entre Can y Demet siempre ha estado en el ojo del huracán. Desde el principio los rumores de romance entre ellos fueron constantes, alimentados por la química innegable que mostraban en pantalla y por algunas fotografías y vídeos que los mostraban juntos fuera del set. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca una relación sentimental. Siempre mantuvieron la postura de que eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática y las expectativas de los fans terminaron por afectar la dinámica entre ellos. Los rumores se intensificaron, las especulaciones se volvieron más insistentes y, eventualmente, la relación entre Can y Demet se enfrió. De hecho, después de Erkencikus no volvieron a trabajar juntos, y se dice que incluso dejaron de seguirse en redes sociales. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores de una posible ruptura y de una relación tensa entre ellos. En segundo lugar, es importante considerar el contexto de la entrevista en la que se produjo la famosa reacción de Demet. No sabemos qué preguntas le habían hecho antes, ni cuál era el tono general de la conversación. Tal vez la pregunta sobre Can Yaman fue inesperada o inapropiada, y eso provocó la reacción de Demet. O tal vez la pregunta simplemente reabrió viejas heridas o recordó momentos difíciles. Sin el contexto completo es difícil interpretar con precisión la reacción de Demet. En tercer lugar, no podemos olvidar que Demet es una persona muy reservada y discreta con su vida personal.
A pesar de ser una figura pública, siempre ha tratado de mantener su intimidad alejada de los focos mediáticos. Por lo tanto, es comprensible que se sienta incómoda o molesta cuando le preguntan sobre temas personales, especialmente si se trata de relaciones pasadas o de rumores que nunca fueron confirmados. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? En mi opinión, la reacción de Demet es una combinación de varios factores. Por un lado, es evidente que la relación con Can Yaman fue importante en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Erkencikus fue un punto de inflexión en su carrera, y trabajar con Can le permitió crecer como actriz y ganar reconocimiento internacional. Por otro lado, también es claro que la relación con Can estuvo marcada por la presión mediática y las expectativas de los fans, lo que probablemente generó tensiones y malentendidos. Por lo tanto, la reacción de Demet al escuchar el nombre de Can puede ser interpretada como una mezcla de nostalgia, incomodidad y tal vez un poco de resentimiento. Es como si la pregunta le recordara un pasado que prefiere dejar atrás, o al menos no revivir públicamente. No creo que esto signifique necesariamente que Demet odie a Can, ni que exista una enemistad irreconciliable entre ellos. Simplemente creo que es una reacción humana y comprensible ante una situación delicada y compleja. Pero, ojo, no todo está dicho. En el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Quién sabe, tal vez en el futuro veamos a Can y Demet trabajando juntos nuevamente, o tal vez los veamos reconciliándose públicamente. Todo es posible. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento individualmente y esperar a ver qué nos depara el destino. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la reacción de Demet, y que hayan disfrutado de este viaje al mundo del romance turco. Recuerden que esto es solo una interpretación, y que cada uno de ustedes puede tener su propia opinión al respecto. Lo importante es respetar las opiniones de los demás y mantener una actitud positiva y constructiva. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Gracias por ver nuestros vídeos, por dejar sus comentarios y por compartir su pasión por las telenovelas turcas con nosotros. Ustedes son la razón por la que seguimos creando contenido y esforzándonos por traerles lo mejor del mundo del espectáculo. Y ahora sí, la última petición. No se olviden de dejar su comentario aquí abajo contándome qué les pareció este vídeo, qué opinan de la reacción de Demet y si creen que alguna vez volveremos a ver a Can y Demet juntos en la pantalla. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Ampliación de la noticia, analizando la reacción de Demet Özdemir, ¿qué hay detrás de la máscara? Mis amores, volvemos con más carnaza. Porque una reacción de Demet no es suficiente, necesitamos diseccionarla hasta el último detalle. Sigamos explorando este universo de posibilidades y teorías que rodean a este momento viral. Para comprender mejor la reacción de Demet, debemos recordar la intensidad con la que los fans shippearon a Can y Demet durante y después de Erkencikus. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, llena de romance, comedia y drama, fue irresistible para millones de espectadores que se enamoraron de la pareja protagonista. La magia que transmitían en pantalla era tan fuerte que muchos creyeron fervientemente que su amor era real y que traspasaba la ficción. Esta presión por parte de los fans, si bien nace del cariño y la admiración, puede ser asfixiante para los actores. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con cada gesto, mirada y comentario analizados al milímetro en busca de señales de romance. Can y Demet, jóvenes y en pleno auge de sus carreras, tuvieron que lidiar con esta situación mientras intentaban mantener su vida personal separada de su trabajo. Es importante destacar que la industria del entretenimiento turca es particularmente intensa en este sentido. Los medios de comunicación suelen ser muy invasivos con la vida privada de los famosos, y los fans son muy apasionados y vocales en sus opiniones. Esto genera un ambiente de constante presión y expectativas que puede afectar la salud mental y emocional de los actores. Volviendo al contexto de la entrevista, es crucial analizar quién la realizó, para qué medio y cuál era el tema principal. ¿Era una entrevista promocional de un nuevo proyecto de Demet?
¿O se trataba de una entrevista más personal y centrada en su vida privada? Si la entrevista tenía como objetivo promocionar un nuevo proyecto, es comprensible que Demet se sintiera molesta al ser interrumpida con una pregunta sobre Can Yaman, ya que desviaría la atención de lo que realmente importa. Por otro lado, si la entrevista era más personal, es posible que Demet se sintiera preparada para responder preguntas sobre su vida amorosa, pero la forma en que se planteó la pregunta sobre Can pudo haber sido inapropiada o insensible. Tal vez el entrevistador hizo referencia a rumores pasados o insinuó que todavía existía algo entre ellos, lo que provocó la reacción de Demet. Además, es importante considerar la personalidad de Demet. Como mencioné anteriormente, ella es una persona muy reservada y discreta con su vida personal. No le gusta exponer sus sentimientos y emociones en público, y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos mediáticos. Por lo tanto, es posible que la pregunta sobre Can Yaman la haya tomado por sorpresa y la haya obligado a mostrar una vulnerabilidad que normalmente no exhibe. Ahora analicemos las posibles interpretaciones de la reacción de Demet. Como dije antes, puede ser una combinación de nostalgia, incomodidad y resentimiento. La nostalgia podría deberse a los buenos momentos que vivió junto a Can durante el rodaje de Erkencikus. La incomodidad podría surgir de la presión mediática y las expectativas de los fans que marcaron su relación. Y el resentimiento podría ser el resultado de algún malentendido o problema que tuvieron en el pasado. Otra posible interpretación es que Demet simplemente está cansada de que la relacionen constantemente con Can Yaman. Han pasado varios años desde que terminaron de trabajar juntos, y ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Es comprensible que Demet quiera ser reconocida por sus propios logros y no solo por su relación con Can. También es posible que Demet esté tratando de proteger su actual relación amorosa. Recordemos que actualmente está felizmente casada. Hablar sobre Can Yaman podría ser visto como una falta de respeto hacia su marido, y podría generar rumores y especulaciones innecesarias. En cuanto a Can Yaman, es importante destacar que él también ha seguido adelante con su vida y su carrera. Después de Erkencikus protagonizó varias series y películas, y también se mudó a Italia para trabajar en proyectos internacionales. Can también ha sido objeto de rumores y especulaciones sobre su vida amorosa, pero siempre ha tratado de mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Es difícil saber si Can está al tanto de la reacción de Demet y si le importa lo que ella piense de él. Sin embargo, es probable que esté consciente de la presión mediática que rodea su relación con Demet, y que entienda por qué ella se siente incómoda al hablar de él. En definitiva, la reacción de Demet Özdemir es un enigma que ha generado un sinfín de especulaciones y teorías. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente pasó por su mente en ese momento, pero sí podemos analizar los diferentes factores que podrían haber influido en su reacción. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can y Demet siempre será recordada con cariño por los fans de Erkencikus. La magia que transmitieron en pantalla fue inigualable, y su química fue innegable. Aunque su relación personal haya terminado, su legado como pareja televisiva perdurará en el tiempo. Y ahora, mis amores, para seguir alimentando el debate, les pregunto, ¿ustedes qué opinan de la reacción de Demet? ¿Creen que todavía existe algo entre ella y Can? ¿O simplemente se trata de una reacción natural ante una pregunta incómoda? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Además, ¿qué les parece la actitud de los medios de comunicación y los fans en este tipo de situaciones? ¿Creen que deberían ser más respetuosos con la vida privada de los famosos? ¿O consideran que es parte del juego de la fama? Recuerden que este es un espacio para debatir y compartir opiniones. Lo importante es hacerlo con respeto y tolerancia hacia los demás. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece. Detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas reales con sentimientos y emociones. Es importante ser conscientes de esto y no juzgar a nadie sin conocer su historia completa. Así que, mis queridos amigos, sigamos disfrutando del talento de Can Yaman y Demet Özdemir, tanto individualmente como en sus proyectos futuros. Y recordemos que al final del día, lo más importante es el amor, la amistad y el respeto mutuo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Mua.